Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Bien, vamos a empezar esta clase del día 02 de julio de 2020. Ya, ahí vamos a agrandar esto. Ya, 02 de julio del 2020. Y la primera parte de esta clase va a ser explicar un poquito lo que se hizo para evaluar el primer control que nosotros realizamos, ¿ya? Como se les dijo anteriormente, y lo voy a recalcar en esta oportunidad, fue un control basado en la confianza, porque yo a ustedes se los entregué sin, digamos, estar bajo la supervisión de un profesor, como cuando ustedes realizan una prueba, una interrogación, etcétera, en el colegio, y por las razones que todos conocemos, ¿ya? Y por el tipo de trabajo que estamos haciendo. En este trabajo, lo que se pretendió fue poner en práctica lo que habíamos visto en las últimas clases, ¿ya? Entonces, los contenidos del ejercicio, en lo que dice relación con las preguntas 1 a las 6, eran solamente contabilizaciones, ¿ya? Y esas contabilizaciones, o esos 6 primeros ejercicios, o el primer ítem, se informaron en esta plantilla, ya en esta planilla de revisión. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Porque esto también se lo mandé a los correos y se los mandé también al WhatsApp el día de ayer. ¿Ya? Esta es la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, hasta la 6. Luego vemos el ítem 2, ya el ítem 2 que está aquí mal escrito, ¿ya? El ítem 2, ¿ya? Bien. Significa de que este alumno, por ejemplo, en esta pregunta no respondió nada. En la segunda pregunta, ya casi, digamos, llegó al 100%, porque cada una de las primeras 6 tenía un punto, ya, y se consideraba, en primer lugar, el procedimiento, es decir, si ustedes lograban determinar lo que debían hacer para después contabilizar, ya, era lo que se estaba evaluando. Entonces, este muchacho tenía esa puntuación, ya. Procedimiento, contabilización. Esto es, ya, el resultado por cada respuesta. Luego, nos íbamos al ítem 2, y en el ítem 2 íbamos a tener 5 puntos. ¿Dónde estaban los 5 puntos? Eran los primeros 2 esquemas, ya el esquema completo y correcto de la determinación o del valor según balance de cada uno de los bienes que ahí registramos. Por ejemplo, un punto por registrar correctamente el saldo balance, o sea, el procedimiento ya final del computador, y otro punto por la máquina que habíamos puesto, ¿ya? Y estos 3 puntos de acá, para que dieran los 5 del ítem 2, equivalían a las 3 contabilizaciones que teníamos. La primera contabilización era por la corrección monetaria, ¿ya? La segunda era por la contabilización del crédito por compra de activos fijos, y la tercera contabilización ya se refería a la depreciación. Por lo tanto, el puntaje total del trabajo era de 11 puntos, ¿ya? Esta persona de 11 puntos tuvo 5,1. Por lo tanto, su nota de control era un 3,5, ¿ya? Pero como también estábamos evaluando, y como también se trata de que era una evaluación formativa, nosotros podemos mezclar en esa evaluación formativa también otros aspectos, como por ejemplo la responsabilidad, ¿ya? ¿Y en qué consistía la responsabilidad? Que también lo habíamos comentado, era en este caso por la puntualidad, o sea, los que estaban a las 8:30 presentes, entre 8:30 y 20 para las 9, ¿qué se les dijo a ustedes? Que iban a tener un 7, ¿cierto? Por lo tanto, se promedió la nota del control, que fue una nota real para todos los que están acá, ¿ya? Y la nota por responsabilidad. Y la nota que se les informó a cada uno de ustedes durante la tarde, ¿ya? Fue la que estaba acá, ¿ya? Ahora, esto que tengo acá, esta columna que tengo acá, es la hora de presentación que ustedes enviaron los trabajos. Ya, por eso hacía tanto énfasis con Nicole en cuanto a la hora, porque yo aquí fui registrando justamente la hora y fui revisando
en ese orden. Si ustedes se fijan, esto no está ordenado por orden ya alfabético en cuanto a los nombres. Está ordenado simplemente por la hora en que ustedes presentaron el trabajo y que llegó a mis correos. Y aquí hice mención de esta alumna, ya, Roxana, que me lo envió al WhatsApp. Ella me lo envió, digamos, desarrolló en su cuaderno, captó la imagen y me la envió al WhatsApp, ¿ya? Por ese motivo es que tiene ahí la inicial. Chiquillos, ¿se dan cuenta? Entonces, todo lo que se hizo el día de ayer, el control y después la revisión, estaba acá. De esta forma, yo creo que estoy siendo lo más transparente posible en la evaluación y estoy cumpliendo también lo que habíamos dicho. Y en esta parte de la puntualidad es donde me quiero detener. Miren, lo que privilegian las empresas, ¿ya? Es esto, por ejemplo. Esta persona, que es un ejemplo, ¿ya? Y disculpa que te mencione Christopher, ¿ya? Christopher demostró que no entendía prácticamente nada de lo que hemos visto. Su puntaje de 11 fue 1,4, ¿ya? Su nota hubiese sido nota mínima aquí, pero él tenía esta nota por su responsabilidad, o sea, en el fondo aquí va a tener un 4, ¿ya? Cuando ustedes lleguen a hacer una práctica, chiquillos, la verdad es que esto que está acá, quedaría, por ejemplo, en esta condición. Cuando ustedes lleguen a hacer una práctica, no lo van a evaluar por lo que ustedes dicen que saben. Los van a evaluar por sus conductas. En primer lugar, por ejemplo, por su responsabilidad. Cuando les decía hace un momento, ya, que no sea un tercero, independiente de lo que me hayan dicho, por ejemplo, que no se podía conectar, Ignacio y todo eso. Cuando ustedes estén trabajando, estén haciendo una práctica, ya, ojalá se den las menos excusas posibles, ¿ya? Ojalá. Lo otro, cuando tengan que dar una excusa, que sea una excusa verdadera, porque imprevistos suceden, ¿ya? Uno, por ejemplo, de la noche a la mañana no sabe que al día siguiente puede estar enfermo o que puede amanecer enfermo. Uno no sabe si va a sufrir algún accidente. Uno no sabe si algún ser cercano nuestro, por ejemplo, se le presenta una complicación y el único que está, digamos, ahí como para apoyar somos nosotros, y ahí tenemos que justamente dar la explicación y atender lo que es más importante en este caso, que sería la salud nuestra o la salud de algún familiar, ¿ya? Cuando hay imprevistos así, se cambia el término, ¿ya? El imprevisto no es una excusa, el imprevisto es un imprevisto y eso todos lo podemos tener, ¿ya? Entonces, independiente que estamos ocupando tiempo de una clase, lo que quiero decirles es esto, ¿ya? Cuando ustedes empiecen a trabajar, chiquillos, prevalece esto, que es una competencia blanda, ¿ya? Responsabilidad ante todo. Ustedes se han destacado por ser un curso muy responsable. Yo, por ejemplo, cuando le comento a los demás profesores que con ustedes estamos a las 8:30 en clases, los demás profesores tienen como dos puntos de vista. Uno, que yo soy muy explotador, ¿ya? Prácticamente que soy como un abusador de los alumnos, etcétera, etcétera, en el sentido de hacerlos despertar temprano, ¿ya? Otro, que soy muy exigente. Otro, que no me adapto a la realidad. Pero chiquillos, cualquiera de ustedes que responda, ¿ustedes creen que siempre vamos a estar en pandemia? No, De ninguna manera. ¿Ustedes creen que a las personas, por ejemplo, se les va a evaluar porque, porque vienen de un punto determinado, porque son de la Comuna del Bosque, porque son de San Bernardo de la Cisterna? No. A ustedes se les va a evaluar y se les va a medir por su disposición, por sus ganas de trabajar, por su responsabilidad, por su compromiso, ¿ya? Por eso se les va a medir inicialmente. Y luego ustedes van a demostrar, digamos, lo que pueden aportar en cuanto a competencias, ya sea laborales, en cuanto a iniciativa en el trabajo, en cuanto a ser buen compañeros, en cuanto a ser respetuosos, etcétera. Y fíjense, y luego en función de lo que ustedes saben. Por eso yo hago hincapié en esto, ¿ya? Esta parte, chiquillos, si ustedes se fijan, no es más importante que la anterior, no es más importante que los conocimientos. Miren,
si ustedes lo ponen en una balanza, lo más importante es la formación de la persona y luego el conocimiento. ¿Se fijan? Y aquí, en cuanto a conocimientos, no hay ninguna nota superior a 7. Por supuesto, porque no puede, ¿ya? Pero en cuanto a la puntualidad, considerando que el 7 es lo máximo, tampoco. Así que cuando yo les digo, vamos a hacer un trabajo y tienen que responder, ya, no es porque yo quiero que me respondan a mí. Es porque quiero que se respondan a ustedes mismos y se acostumbren a trabajar de esa manera. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven que aquí no está Constanza Redondo. Constanza Redondo desde las 8:15 más o menos que está diciéndome que no puede conectarse a internet. Y está preocupada. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? O sea, se aplica el criterio. Si ella fue la que avisó, ella usó el WhatsApp, ella dijo, profesor, tengo problemas, no me puedo conectar, como a mí también de repente me ha pasado. ¿Ya? Y eso se toma en cuenta. ¿Y por qué se toma en cuenta también? Porque uno conoce, por ejemplo, la responsabilidad y el compromiso de Constanza. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que hablar por nuestros compromisos, ¿ya? O tenemos que hablar, nuestro lenguaje tiene que ser, por ejemplo, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra iniciativa, nuestra participación. Y si algo le llega a pasar, por ejemplo, a una persona como Constanza, nosotros tenemos ya el antecedente previo de que ella es responsable, por lo tanto, lo que le está pasando es algo ajeno a su voluntad, y eso es un imprevisto. ¿Se fijan o no? Miren, disculpen que me haya extendido en esto, pero considero que es importante. ¿Ya? Chiquillos, esta pandemia no va a durar, por ejemplo, toda la vida, no va a durar un par de meses más. Esto va a durar, digamos, poco tiempo más y esperemos que sea así, que se logre una vacuna y que ya, por ejemplo, se pueda asimilar como un resfriado cualquiera. Dios lo permita, digamos, y deje de estar, digamos, causando tanto estrago. ¿Ya? Pero nosotros en la vida tenemos que superar todas estas cosas. Y ustedes que están recién empezando, o sea, ustedes todavía ni empiezan a trabajar. Pero acuérdense de esto, ¿ya? El ímpetu de cada uno, la formación de cada uno, la responsabilidad de cada uno, es lo que le va a abrir puertas, ¿ya? Y después, los conocimientos que ustedes puedan demostrar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo? ¿Consideran realmente que soy muy exigente, aunque sea autorreferente, lo que les digo? ¿O creen que de todas maneras esto les va a servir para la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos callados? ¿Se enojaron? No, profe, Ya, no. ya chiquillos, si en el fondo ¿Qué más para ustedes, sirve para aprender? Que es obvio que nos sirve porque así aprendemos claro, a ser más responsables, a estudiar. es la idea, pues, es la idea, Thank ya, o you. sea, responsabilidad ante todo. Ujú. Bien, por si alguien tiene duda con su trabajo, justamente me puede consultar en forma directa, pero fuera del horario de esta clase. Recuerden que ahora son 3 horas y el trabajo que les voy a entregar o el trabajo que vamos a desarrollar, por supuesto que está considerado no para estas 3 horas de hoy día ni para la próxima semana, que también tenemos que hablar de eso, ¿ya? Bien, entonces, ¿queda claro? Aquí está la evaluación de cada uno y el cómo se llegó a la nota. Ya, a mí en ese sentido me gusta dar toda la explicación que corresponde. Las personas que no me entregaron el trabajo ayer, me lo pueden entregar hoy día, ¿ya? Y cuando me lo entreguen, que sea, por ejemplo, de la misma forma que me lo entregaron todos los demás, que sea, por ejemplo, de forma honesta, que no copien, porque en el fondo el copiar al único que va a perjudicar va a ser a usted. Y si demuestran, por ejemplo, que no hay conocimiento, bueno, tendremos que reforzar, tendremos que ver aquí cómo lo hacemos, pero la idea es justamente que veamos realmente en qué nivel estamos, ¿ya? Bien, Vamos a chiquillos, ocupar el compu, sí, digo, para levantarme. pero por supuesto, pues Nicole tendría que estar levantada ya, pues mujer, me extraña tu actitud. Ya, entonces Ya, ya. esto, ustedes ya saben que está ahí, lo voy a eh, guardar acá, los cambios, y continuamos con esto de acá, ¿ya? Bueno, para la clase de hoy, ya,
tenemos preparado una guía. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, y hacen mención, esta guía, chiquillos, fue prácticamente la primera guía que se les entregó a ustedes. Y como ustedes se pueden fijar, ya, era una guía en esa fecha en marzo, era una guía bastante ambiciosa, porque se les pedía, por ejemplo, que hicieran un balance considerando transacciones del mes de enero, de febrero, ya, de todos los meses siguientes, tenían que trabajar con el IVA remanente, ya, transacciones en julio, en agosto y en diciembre. Y aquí se les entregaba una tabla con la corrección monetaria, ya, datos que como contadores debemos manejar durante el año. El valor de la UTM, la corrección monetaria del año 2019, que fue la misma que les entregué en el trabajo anterior, los factores de actualización, que están en función de los porcentajes, y la variación del IPC. La variación del IPC, que también la mencioné porque esta variación del IPC está relacionada con el valor de la UTM. ¿Ya? Así que vamos a dejar en un momento determinado, cuando tengamos un espacio de tiempo, vamos a hablar cómo se relaciona el valor de la UTM con la variación del IPC. ¿Ya? Eso quedaría pendiente para un ratito más. Entonces, miren, cuando a ustedes se les entregó esta guía, prácticamente todos, ¿ya? Dijeron, este asunto es muy difícil, no lo vamos a poder hacer, el profesor está loco, ¿ya? Y un montón de cosas más, ¿cierto? Ahora bien, traigo a colación, por ejemplo, esa guía, porque fíjense lo que aparece acá, ¿ya? Aquí voy a mencionar esto, o voy a destacar esto, que es determinar el flujo de caja, que tengo que reconocer que no, lo hemos visto que es el objetivo de hoy día, ¿ya? Pero miren, si yo les hablo del formulario 29, ya no es algo tan desconocido para ustedes. Por ejemplo, si les hablamos del remanente, actualización del remanente, etcétera, etcétera, quiero que ustedes me respondan, ¿es algo ya muy, muy desconocido para ustedes o se les hace más familiar con los ejercicios y actividades que hemos desarrollado? Ya, por ejemplo, el formulario 29. ¿Lo han logrado asimilar un poco más con todas las actividades que hemos realizado o todavía están, digamos, como complicados con el formulario 29? ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? Por ejemplo, Nicolás, tú estás, digamos, ¿se te ha hecho más comprensible este tema del formulario 29? Sí. ¿Sí? Ya. Si habláramos del formulario 29, Nicolás, ¿qué términos estarían relacionados con este documento o con este procedimiento? Ya, formulario 29, que en el fondo es un documento, pero aquí estamos hablando de un resumen. ¿Qué conceptos intervienen en un formulario 29? Sería el IVA Por supuesto, el IVA, ¿no es cierto? y los PPM Los pagos provisionales mensuales, y el seguro de cesantía también. el seguro de cesantía no se registra en el formulario 29. Ya, eso va en las planillas de cotizaciones previsionales y tiene que ver con el sueldo que gana la persona. Pero sí, si nosotros, por ejemplo, vamos atando cabos, ya, seguro de cesantía no va porque tiene que ver con la parte previsional, ya, y la parte previsional está relacionada con las liquidaciones de sueldos, y en las liquidaciones de sueldos nosotros encontramos un descuento que es el impuesto único a los trabajadores. Y como están cerquitas el impuesto único a los trabajadores y el seguro de cesantía, a lo mejor tú te estabas confundiendo y en vez de haber dicho seguro de cesantía, quisiste decir impuesto único a los trabajadores, ya que también va en el formulario 29. ¿Se fijan? Entonces, todo esto ya no va siendo tan desconocido. Cuando yo hablo ahora de provisión de PPM, de costo de venta, revalorización del capital inicial, es el trabajo que hicieron ayer. ¿Se fijan o no? Entonces, ya, contabilización del crédito del 4% por el activo fijo, la depreciación. Y ahora, nota, tema pendiente, crédito por compra de activo fijo. Independiente de que a lo mejor no lo han asimilado,
pero ya lo estamos viendo, ya no está tan pendiente, ya hemos visto algo relacionado por compra de activos fijos, ¿cierto? Así que esto que vimos en enero, o sea, en marzo, ya que aquí incluso está hasta, ya, distribución de la actividad, semana del 16 de marzo, esto es lo que yo pretendía, ya, lo que yo pretendía cuando entramos. Ahora lo eliminamos. Y vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a empezar de nuevo, pero vamos a agregar aquí otro condimento a esta sopa. Vamos a hablar del flujo de caja, ¿ya? Entonces, aquí dentro de todo el objetivo que tenemos y dentro de la actividad, ¿ya? Vamos a poner aquí que nuestro objetivo en cuanto a la parte conceptual hoy va a ser ¿alcanzan a ver bien la letra ahí, chiquillos? ¿O Sí, sí? sí, se logra ver. Ya. Entonces vamos a ver aquí que nuestro objetivo será hablar del flujo de caja, ¿ya? Eso va a ser nuestro objetivo inicial. Ahora, ¿qué entienden ustedes por flujo de caja? ¿Qué creen que vamos a ver aquí en esta oportunidad? ¿Ya? ¿Qué es el flujo de caja para ustedes? No sé, profe. ¿Qué es para ustedes un flujo? Por ejemplo, separemos eso, ¿ya? Dejemos solamente como flujo. ¿Algo acumulado? Algo acumulado ya puede ser algo acumulado, ¿en qué sentido, Nicole? En el dinero de la empresa. Ya, Lo ya puede ser, digamos, momentáneamente sí, podría relacionarse. Ahora, un flujo es algo que está, digamos, en un estado quieto, tranquilo, o es algo que permanentemente se está moviendo. No, que está quieto. ¿Se está moviendo? Es algo que permanentemente se está moviendo. Por ejemplo, ustedes cuando ven un río dicen, ah, el flujo de agua, porque va pasando, 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 ¿cierto? Es algo que permanentemente está en movimiento, ¿ya? Ahora, Profe, sí, diga, el flujo de caja no es para ordenar los ingresos y los egresos que tiene la empresa cuando con el dinero. eso es pues, ¿ya? Pero más que ordenar, ¿ya? Porque en el fondo también es un orden, pero además de eso, es como una, entre comillas, y guardando la comparación, es como una investigación de lo que ha pasado con la caja en nuestra empresa. ¿Ya? Tal como tú bien dices, Nicolás, o sea, es saber por qué motivo ingresó dinero a nuestra empresa y por qué motivo salió dinero de nuestra empresa. Por lo tanto, sabiendo lo que entró y sabiendo lo que salió de caja, ¿ya? Es que podemos explicar el saldo final de la cuenta caja, ¿ya? O sea, el flujo de caja es hacer un seguimiento minucioso, detallado, ¿ya? Con respaldo, por supuesto, de todo lo que ha pasado en la caja en nuestra empresa. ¿Se fijan? Ahora bien, nosotros aquí tenemos bastante material para saber lo que ha pasado o cómo vamos a confeccionar este flujo de caja. Ya, vamos a confeccionar este flujo de caja considerando lo que ha pasado en nuestra empresa. Por ejemplo, el día 1 de enero se inicia esta actividad comercial y se aporta un capital de 35 millones en efectivo. Esos 35 millones son los que nos van a dar el puntapié inicial, digamos, para registrar nuestro flujo de caja. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es lo que vamos a tener inicialmente en caja? 35.000 pesos. ¿Ya? Luego, el día 1 de enero, con este dinero, se está comprando una camioneta. Pero me gustaría que ustedes lean lo que dice, por ejemplo, esta transacción. ¿Ya? Nuevamente les digo, o sea, me interesa que lo lean para ver si les está llegando bien el tipo de letra, la imagen, todo eso. ¿Quién podría ayudarme con esto?
¿Qué dice acá para el día 1 de enero? Compro una camioneta nueva, 7.850.000 pesos ¿Ya? neto. ¿Ya? 10 años vida útil. Paga 40% efectivo, saldo a 60 días. Bien. Gracias, Nicole. ¿Ya? Hasta ahí. Chiquillos, cuando tengamos que hacer el flujo de caja por esta transacción, ¿cuánto vamos a indicar que salió de caja? ¿Vamos a indicar que salió de caja el total del valor de la camioneta o vamos a indicar que salió de caja, ya, El 40%. el 40%? Ya. ¿Quién me podría decir cuánto es lo que salió de caja? Considerando lo que tenemos ahí, considerando estos dos datos solamente, por ejemplo. La pregunta sería aquí, El ¿cuánto valor es, neto. ¿cuánto es el saldo que nos quedó de caja? Nicolás, mira, escucha bien. ¿Cuánto es el saldo que nos queda de caja el 1 de enero, después de haber iniciado la empresa y después de haber pagado el 40% del valor de la camioneta? ¿Cuánto es el valor que nos quedó de caja? Vayan ayudándome ustedes, ¿ya? Espera. Díganme ustedes cuánto fue el valor que nos está quedando en caja. Eso, o sea, el 40% es lo que paga y eso hay que restarle a lo que pagó por la camioneta, ¿cierto? Claro, pues Y eso es lo que como, quedaría en campo. por supuesto, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que, lo que sucede es que nosotros también en contabilidad, más allá de manejar, por ejemplo, lo que son los impuestos, ¿cierto? Más allá de manejar lo que es una liquidación, más allá de manejar lo que es el formulario 29 y todo lo que involucra, digamos, la parte contable, dentro de eso también tenemos que manejar lo que es la información de la caja, o sea, lo que va pasando con nuestro dinero, por qué Por eso Ya, motivo pero entró y por qué es motivo que, salió. es ¿Sí? que lo, Dime. lo que paga son 3.140.000 pesos Sí, po. y si resto eso con lo otro quedaría A mí me da 31.860.000 cuando lo resté. ¿qué? O sea, porque cierto que el valor neto de la camioneta le sacamos el 40%, Pero ¿cómo ¿cierto? 31 millones si hay 7.850.000? Pero es que eso es lo que estamos hablando, pues Nicole, mira, nosotros estamos Tienes que haciendo un flujo de restarle caja. eso al capital inicial, pues. Ah, toda la razón. Claro, pues Perdón. miren, si ustedes, por ejemplo, me dicen, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a intervenir esta guía y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a insertar, ya, una tabla, ya, y en esta tabla vamos a poner las columnas. Miren lo que voy a decir. Tengo las siguientes columnas: fecha, detalle, ya, fecha, detalle, ingreso, egreso, saldo. ¿Cuántas columnas mencioné? 5, ¿cierto? Y las líneas para abajo, que esto me lo va dando, por lo tanto no tengo ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que tengo para el flujo de caja? En primer lugar, tengo que indicar la fecha. En segundo lugar, tengo que indicar el detalle o el concepto, digamos, de lo que está relacionado al movimiento de caja. ¿Ya? En tercer lugar, voy a registrar el ingreso. En cuarto lugar, voy a registrar el egreso. En quinto lugar, voy a registrar el saldo. ¿Ya? Para efecto de la caja, cuando hablamos de un ingreso, ¿qué representa esto? Una entrada de dinero a caja. Cuando hablamos del egreso, ya estamos indicando una salida de dinero de la caja. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profe. Ya. Bien. ¿Cuándo se produjo el primer movimiento? Se produjo el primer movimiento el 1 del 2020. ¿Cierto? Y esto lo vamos Sí. a correr más acá. ¿Ya? ¿Por qué motivo se produjo el primer movimiento? Por el inicio de actividad. ¿Sí o no? Sí. ¿Del 2020? Perdón, 2019. Es que era para ver si estaban atentos. Ah. Nicole.
Eso, yo de repente hago esto para ver si están despiertos y todo eso, ¿ya? ¿Cuánto ingresó? 35 Ingresaron. millones. 35 millones. 35 millones de pesos. ¿Salió algo? Nada, por lo tanto, No. ¿cuánto voy a tener de saldo? 35 millones. Obvio, ¿cierto? 35 millones. Sí. Ya. Luego, ¿qué pasó también el día 1 de enero? 01 del 2019. Luego una Es camioneta. una compra nomás. Entonces, aquí gana. podemos decir, abono, camioneta, ¿de cuánto? Si es un abono, 17 ¿se registra en el millones. ingreso o acá? En el egreso. Egreso. Esto es para que lo piensen, ¿ya? 3.736.600. Y me queda de caja, ¿ya? Me queda de caja 31.263.400. Bien, chiquillos, piensen ya el por qué esta cantidad. Y me dicen al inicio de la clase siguiente, ¿por qué está egresando de caja? ¿Por qué está saliendo de caja 3.736.000?